Bueno, la verdad que esta cuestión la he estado pensando mucho últimamente porque me parece una cuestión un poco complicada, ya con respecto más a lo que quizás a mi generación, ¿no? Porque es como que está pasando como muy ahora y tal. Sí. Y sí que siento que la búsqueda común no es tan estética ahora, es más política, en el sentido de que quizá las cosas que nos pueden no unir, sino que podemos establecer como grupo y demás, sí que son búsquedas políticas, en el sentido de, por ejemplo, el cómo abordamos la canariedad ahora mismo, las personas que escribimos nacidas en los 90 y los 2000, sí que es más política en el sentido de, por ejemplo, Panza de Burro, ¿no? No creo que tenga un sentido tan estético, sino más un sentido de, vale, voy a escribir como hablo porque esto tiene una raíz de periferia y una raíz de representación, ¿no? Entonces creo que está por ahí más la búsqueda. Sí que hay referentes comunes en cuanto a estéticas y que hay estéticas, creo que están muy mediadas por el tema internet y el tema escritura en Messenger, como puede ser el caso de Pablo García Casado, de Berta García Faet, por ejemplo. Pero no lo veo tanto por ahí. Sí que creo que hay una disparidad estética bastante grande y que los puntos de conexión un poco que veo vienen por ahí, ¿no? Vienen por el feminismo, vienen por las identidades, la forma de representar las identidades disidentes y demás. Sí, no sé. Sí, supongo que hay diferencias, ¿no? Y en mi caso, cuando me inicié en la escritura, los primeros años de la universidad, que trataba de publicar, también veo que ahora hay más facilidad también a la hora de editar un libro, de publicarlo, hay más vías. Antes partías más de, si eras desconocido, de acercarte a los pequeños premios. Y no sé si había una conciencia tan grande de grupo en mi caso. Yo me reconozco bastante solo en mi generación, ¿no? Tenía algunos compañeros de clase que escribían también, pero que luego abandonaron muy rápido. Y era gente con mucho talento y es verdad que me acerqué a personas mayores que yo, 10 años mayores que yo, y es verdad que no era un momento. En aquellos años primeros 2000 no recuerdo un momento que fuera de politización de la literatura. Es verdad que había una búsqueda más puramente estética, pero también de deseo de posicionamiento, ¿no? Con respecto a lo que se hacía aquí, con lo que se hace en la península. Pero sí, eran discusiones más puramente librescas, no había una ideologización tan fuerte quizás de la literatura. No había ningún, digamos, movimiento social en aquel momento en el que tú te sintieras obligado a posicionarte o a dar respuesta, ¿no? Yo recuerdo, en ese sentido, de sentirme muy libre escribiendo, ¿no? De no sentirme empujado a comprometerme con nada, más que con mis propias búsquedas, ¿no? Y con mis propios intereses, que sí, estaban alejados bastante salvo algún momento político, de huelgas universitarias, etcétera, no recuerdo yo. Sí que hay diferencias, ¿no? Pero creo que lo que no ha cambiado, pese a Internet, a las telecomunicaciones, es que pese a todo seguimos muy distanciados y con muy poca comunicación de escritores, no solo entre las distintas generaciones, sino de una isla a otra. O sea, no nos vemos nunca, casi nunca hablamos, aunque yo aprecie mucho, por ejemplo, a algunos poetas de Gran Canaria, apenas nos encontramos. Creo que la última vez, en mi caso, fue en el Festival Hispanoamericano de La Palma, que la verdad que me encanta que sea aquí. Creo que es uno de los eventos culturales más interesantes, para mí el más interesante que se hace hoy en Canarias, y eso creo que nos da un gran impulso, ¿no? A todos los autores canarios, tanto de tu generación como de la mía, como de las generaciones precedentes, los poetas nacidos en los años 60, 70, para conocer a editores, pero también para conocer a los escritores y las escritoras más interesantes de Hispanoamérica, de la península. Yo un poco ese tema del que habla, ¿no? De la poca conexión entre islas, lo veo además muy fuerte con las islas menores. Exacto, sí. ¿Sabes? Sí que yo por ejemplo siento como más conexión o que tengo más oportunidades de compartir actividades y demás con compañeros y compañeras de Gran Canaria que de otras islas. También el hecho de que no haya tanta visibilidad de las personas que hacen cosas allí implica que en el futuro seguramente haya menos personas que se atrevan a intentarlo, ¿no? Desde ahí. Entonces, bueno, y quería preguntarte por el tema de los premios, si realmente en ese momento, cuando empezabas a escribir lo que comentabas y tal, lo sentías como una oportunidad real o como una ayuda real para poder publicar, porque mi percepción ahora mismo es totalmente distinta. En aquel momento sí, quizá, claro, cuando tienes 18, 19 años, que acabas el instituto, empiezas, en mi caso, filología, pues creo que todavía no había surgido ni idea. Sí, Baile del Sol estaría por ahí, pero claro, no te conocía nadie.
Es como cuentan tantos editores de las grandes editoriales que casi que recomiendan a los jóvenes escritores: hazte esta carrera de premios, ¿no? Vete presentándote a cosas. Y en mi caso, en ese momento, sí era un momento más pobre y más difícil a la hora de publicar un libro, de sacarlo adelante. Y en mi caso fue los premios lo que me ayudó a hacer. Y también entrar en contacto con otros escritores de otras generaciones, como los poetas de la generación de los 70, o de los que comenzaron a publicar los años 80, autores nacidos en los 60. En mi caso sí, los premios fue la oportunidad. Sí, es verdad que yo sí que he sentido como mucho apoyo de, ¿sabes? de las instituciones y de gente también en iniciativas privadas y tal, sí. No solo para que las personas que escribimos aquí seamos como visibilizadas aquí, sino también fuera, porque claro, sí es verdad que esa dinámica también se ve un poco en gente que es súper conocida en Canarias, pero en otros sitios de España no. Y yo creo que eso se refleja bastante. No sé cómo lo ves tú, pero yo esto lo he hablado mucho con gente también de los 90 y tal, que parece que tenemos que publicar en editoriales de fuera, de Canarias. ¿Sabes? Que es como que hasta que no publicas en una editorial de fuera no te tienen en cuenta a nivel nacional. Y es súper triste porque sí es verdad que creo que hay personas, entre las que me incluyo, como muy comprometidas con el tema de la canariedad, con el tema también de impulsar la literatura canaria y tal, pero que sí que nos hemos ido a publicar en editoriales de fuera de Canarias, pero porque sí que es un poco la única vía. Entonces es como, creo que también se está haciendo el esfuerzo por visibilizar figuras importantes, pero creo que también es importante que se haga por romper esta dinámica, ¿no? Un poco, y que haya un tejido editorial fuerte también en Canarias. Sí, a ver, pero supongo que es un problema que tienen todas las comunidades, porque por ejemplo nosotros ahora nos dicen ¿qué poetas murcianos conoces? ¿No? Y a lo mejor estamos en un aprieto, ¿no? Para, por lo menos en mi caso, nombrar 5 o 10. Entonces es cierto que, pese a que a mí no me parece una gran ciudad, pesa mucho Madrid y está eso del provincianismo. Y es lo que yo, por ejemplo, cuando empecé a escribir, te decía a todo el mundo, oías todo el rato, ¿no? Para ser escritor tienes que ir a Madrid, o para que te hagan caso tienes que ir a Madrid. Y muchas veces es así, ¿no? O sea, los poetas asturianos, por ejemplo, asturianos, qué sé yo, poetas gallegas que yo conozco ahora, pues sí han tenido que irse a Madrid o han publicado en editoriales fuertes, en Visor. Y es muy complicado que te vean aquí, digamos, desde la provincia o desde tu comunidad autónoma. Eso a nivel de la difusión del conocimiento de tu obra. También es muy respetable que tú no tengas ningún interés en eso y puedes ser muy buen poeta, muy buena escritora y no tengas ni idea de ti y tengas una calidad tremenda, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasa con Eugenio Padorno, me parece uno de los grandes poetas vivos en lengua española, no solo aquí en Canarias, y seguramente en la península no tienen ni idea de quién es, ¿no? El mismo Francisco Brines, cuando se hizo la pequeña antología sobre Domingo Rivero en Acantilado, me contaba Andrés Sánchez Robaina que cuando se lo propuso le preguntó si era un joven poeta que estaba empezando a publicarlo. Entonces, si no conocen a Domingo Rivero, a Alonso Quesada, o solo conocen a Manuel Padorno porque estuvo allí, entonces, ¿qué podemos hacer los demás, no? Sí, tiene que ver más bien un poco con redes afectivas, ¿no? Porque estaba pensando que yo sí que siempre he sentido que tuve suerte en ese sentido, porque yo sí que he tenido relación con compañeras y compañeros de otras generaciones y tal, pero sí que me siento un poco como un caso especial porque sí que tenía que ver con redes afectivas y demás, entonces está un poco todo supeditado a eso, ¿no? Pero bueno, lo que te estaba diciendo, que Yeray siempre plantea una cosa que me parece súper chula, que es que dice algo así como que ¿por qué tenemos que considerar desde Canarias que nuestro centro es Madrid? Claro. Que por qué nuestro centro no es Canarias, ¿no? Claro. Que por qué no lo convertimos también o desmontamos esa idea de que para tener una carrera literaria o lo que sea, que bueno, decir eso suena un poco feo, ¿no? Claro. Tenemos que llegar allí, ¿no? Porque ya estamos aquí. Es un poco lo que planteas, lo que planteabas. Sí, porque yo creo que eso es una idea muy consoladora en el sentido de que si estás en la literatura, que sea por la literatura misma, porque te interesa, disfrutas con el mismo acto de escribir, ¿no? Con el placer de escribir o de leer, y no tanto con la difusión de tu obra o con la comercialización de tu obra. Si te interesa eso, si buscas eso a través de la literatura, pues también es lícito, si lo lleva haciendo mucha gente hace muchos años, ¿no? Depende, ¿no? De lo que te interese, supongo. A mí particularmente me da igual, la verdad. Yo escribo porque me apetece, porque es, yo creo, lo único que sé hacer o lo mejor que sé hacer o lo que más me gusta hacer. Entonces, bueno, si me leen estoy muy agradecido que me lean, pero si no me lee nadie, igual voy a seguir escribiendo. Claro. Entonces, bueno, me alegro cuando gano un premio,
pero también sé de las dificultades que hay, ¿no? Con los grandes premios y con acceder a grandes editoriales. Hay muchos casos de grandes escritores que les costó media vida o que ya llegaron cuando estaban muy malitos y al final de su vida, por ejemplo, el caso de Roberto Bolaño, ¿no? Que hoy, por lo menos a mí, a todos nos parece como uno de los últimos grandes narradores, escritores, y llegó a Anagrama y a los grandes premios ya como casi 50 años. Entonces, es muy, muy difícil, ¿no? Sí, claro, porque choca también todo un poco con la idea de precariedad, ¿no? Porque al final sí que si te planteas la escritura como un trabajo, yo qué sé, quieres... En poesía es difícil, ¿no? Pero si te planteas un poco tener más una carrera como narradora o lo que sea, claro, es más complicado porque es como, vale, pues sí, pues este es mi trabajo, ¿sabes? Sí. Entonces sí que ahí hay dificultades de acceso que no solo tienen que ver con el tema de, pues vale, escribo por la literatura, sino con, igual no puedo hacerlo, ¿no? Entonces claro, es complicado. Bueno, Aida, a mí me gustaría preguntar también cómo surgen los poemas, cómo surgen tus poemas o cómo llega el poema. Vale, pues a ver, tú decías que trabajabas un poco a partir de una frase, ¿no? De ese primer impulso. Yo siento que trabajo a partir de la imagen, ¿no? Que un poco en poesía, el impulso que me viene el primer, no sé, la primera respiración del poema, por decirlo así, es una imagen e intento tirar de ahí, ¿no? Y construir el lenguaje a partir de ella. Entonces creo que un poco así voy creando el poema y luego lo voy puliendo y demás. Y normalmente cuando escribo a lo mejor un conjunto de poemas, ¿no? Que me gusta más trabajar así, no siento que trabaje tanto con poemas sueltos. Pues sí que intento partir de una imagen primera, ¿no? Aunque sea una imagen que a mí me descoloque o precisamente si es una imagen que a mí me descoloca, ¿no? Intento un poco irme por ahí. Sí es verdad que trabajo mucho el tema de lo salvaje, el tema de la infancia, es algo que me interesa muchísimo, pero precisamente porque siento que son imágenes en las que tengo que escarbar, ¿no? Son imágenes que están enturbiadas por mi experiencia posterior y puedo inventar a partir de ellas, ¿no? O puedo llegar a construir el lenguaje que me interesa a partir de ellas. También me interesa mucho la cuestión del ritmo y me interesa mucho el tema de la corporalidad. No tanto, aunque también, ¿no? En el sentido temático, y esto me interesa también en narrativa, sino en el sentido de un poco ambientación corporal de los poemas, en este caso, o de la narrativa, ¿no? Es un poco como utilizar las herramientas, ya hablando de narrativa, utilizar las herramientas que se utilizan para ambientar, pero haciéndolo desde el cuerpo, ¿no? Porque sí que me parece muy fuerte la capacidad de la literatura de generar sensaciones, ¿no? Y creo que jugar con eso es muy, muy, muy potente y creo que es a lo que me viene un poco de haber escrito poesía, ¿no? De haber empezado escribiendo poesía. También me interesa mucho la cuestión de mezclar géneros, de plantearme los géneros literarios como herramientas y entender cada texto no como un texto dentro de un género, ¿no? Sino como un espacio en el que accionan los distintos géneros. Entonces creo que mezclando un poco todos esos elementos al final llego al poema. Sí que no siento que para mí los poemas sean como, no sé, hay gente que se plantea como, bueno, pues el poema está en mi cabeza, yo lo traslado, ¿no? El otro día una amiga poeta, Andrea Sofía Crespo, puso algo así como que desearía que el poema no fuera una sombra del poema que hay en su cabeza, ¿no? Para mí no es tan así, yo sí que siento que voy construyendo el poema con trabajo, ¿no? Y que el poema se va haciendo un poco de forma manual. Sadie Smith también dice algo así como que la escritura es hacer algo, ¿no? Como quien hace pan de plata, ¿no? Pues yo, mi forma de llegar al poema la veo un poco así, me tengo que empujar a llegar a él. Es como que intento llegar a mi monólogo interior de alguna manera, ¿no? Y darle una vuelta, generar un artificio para que la escritura tenga apariencia de escritura automática, aunque no lo sea, ¿no? Y ya después de ahí viene toda la cuestión de pulir, que siempre es tan complicada, sobre todo bueno, te iba a decir que sobre todo en poesía, pero no sé si en narrativa lo es más, la verdad. Sí, a mí me parece que, hablando de eso, cuando yo he empezado realmente a trabajar ha sido más en narrativa. Me parece, a mí por lo menos me cuesta muchísimo más escribir un relato que un poema. Pero has dicho una cosa muy interesante que me gusta mucho y que yo siento también que es así, que es la relación del cuerpo con la escritura. El formar el poema de un modo muy artesanal. También hay unos versos de José Ángel Valente que me gustan, que decía, con las manos se forman las palabras, con las manos y en su concavidad se forman corporales las palabras, ¿no? Que no podíamos decir. Entonces, por ejemplo, en mi caso es tan artesanal que yo siempre necesito llevar un cuaderno, escribir, dibujar cada palabra. No puedo escribir, por ejemplo, un poema directamente al ordenador. Me parece demasiado como si no fuera mío, como si estuviera pasando en limpio o algo, pero me frustra hacerlo así.
Entonces tengo que hacerlo eso, de la forma más artesanal posible. Sí. Es una cuestión complicada, pero yo pienso que un poco cuando se plantea, ¿no?, que partir desde o escribir desde la periferia es una ventaja, me suena un poco el mismo tufo que cuando la gente dice que las mujeres tienen privilegios en el sector de la cultura, ¿no?, que realmente eso tiene que ver con que hay una serie de herramientas que sirven para equilibrar y que sí que hay un interés, ¿no?, por la representación, pero bueno, no creo que tenga que ver con que sea más fácil o lo que sea, igual que con el tema de escribir desde Canarias, ¿no? Ahora mismo sí que hay un interés fuera de Canarias, hacia Canarias, que creo que tiene que ver con todo el fenómeno de panza de burro, ¿no? Que puede ser un arma de doble filo también, porque es un poco como yo, como compañera de generación de Andrea, me siento un poco como que sí, que es verdad que abre muchas puertas y es muy bueno, en general es muy bueno lo que ha pasado, pero sí que genera un poco de exotización y creo que es algo peligroso cuando hablamos de periferia, porque sí es verdad que al haber desconocimiento sobre un poco tu universo narrativo, ¿no?, en este caso, sí que puede haber un proceso de estereotiparlo y de al final creer que todo eso parte de una obra, ¿no? O que todo eso, pues cuando se sale un poco del estereotipo ya no genera interés, ¿no? O no vale. Entonces creo que es una cuestión bastante complicada. Sí es verdad que pienso que es lo mismo que ocurre, o lo mismo que se plantea desde los estudios de género con la escritura femenina. Sí que pienso que al estar elaborando una realidad que no ha sido suficientemente elaborada, tienes más libertad creativa, ¿no? Tienes que buscar un lenguaje con el que poder elaborarlo, ¿no? Y tienes menos... No pesa tanto la tradición, digamos. Exactamente, hay menos lugares comunes a los que agarrarte. Pero no considero que sea tampoco un privilegio, creo que es un poco con lo que nos toca trabajar y sí es verdad que como toda barrera, toda imposibilidad, se le puede dar una vuelta, ¿no? Y se puede llegar a construir algo que sea distinto o a construir algo que sea más propio, pero eso tiene que ver con el tema de que te roben la voz de alguna manera, ¿no? Es lo mismo que ocurre con las mujeres, tienes que volver a elaborar tu forma de decir porque no has tenido tiempo para poder plantearla, ¿no? Me recuerda un poco a algo que se dice siempre desde el activismo antigordofobia, que es algo así como que las personas gordas al haber crecido un poco con la idea de lo que deben ser, que no se corresponde con lo que son, se encuentran con ese muro y al final hacen las cosas tarde, ¿no? Tienen que aprender tarde pues, a anunciar su identidad. Y creo que es algo que ocurre siempre con todas las periferias y sí que es una oportunidad guay para eso, ¿no? Para construir una forma de enunciarte, pero parte de un desequilibrio bastante grande. Entonces no considero, creo que es una barrera de la periferia, ya lo hemos hablado, pero creo que es una barrera bastante grande. Bueno, a mí me consuela una cosa que decía Yves Bonfoy de Rimbaud, que decía que lo genial viene de la provincia, ¿no? Y Goytisolo también decía que es más interesante la mirada desde fuera hacia el centro que desde el centro hacia afuera, ¿no? Yo no lo sé. Me parece que la periferia sí te da más libertad. No estás tan obligado, digamos que como no eres nadie, no te hace caso nadie, a la hora de escribir, tu proceso es mucho más libre y más desprejuiciado y por ejemplo el caso de Andrea es curioso porque sí es verdad que ha sido todo un boom y ahora ha servido para poner el foco aquí en muchos sentidos, ¿no? Incluso a nivel nacional, pero también debe ser un poco agobiante porque yo, no sé, me acuerdo de ella en La Palma, la pobre, todo el mundo la perseguía, iba detrás de ella, era como la estrella, ¿no? Entonces tiene, como tú dices, ese arma de doble filo. Generar mucho interés hacia tu obra y la verdad que a todos nos gusta ser leídos y apreciados, pero también es un poco el agobio de déjeme en paz, ¿no? Y el problema que también tiene eso de salir de la periferia e irte al centro, ahora ser un centro como por ejemplo es el caso de Andrea, es que te obliguen a que el próximo libro sea igual a Panza de Burro, que no te dejen libertad para crear a lo mejor algo totalmente distinto, que es lo que a ti te apetece, ¿no? Y tengo mucha curiosidad de, por ejemplo, lo que hará ella ahora, ¿no? Si seguirá esa línea o a lo mejor le apetece escribir algo totalmente diferente. Y cómo va a reaccionar, digamos, los lectores, los que compraron Panza de Burro o las editoriales a eso, ¿no? Ese fenómeno también es muy interesante, ¿no? ¿Qué se espera del escritor y cuál es el horizonte de expectativas de los lectores, ¿no? ¿Qué buscan los lectores? También un amigo decía el otro día una cosa, ¿no? Que hay mucha más oferta que demanda, parece que somos mucho más escritores que lectores. Entonces estamos todos como peleándonos, ¿no? Por ofrecer un producto, ¿no? Casi como vendiéndonos, ¿no? Estamos ahí todo el rato ofreciéndonos y no hay tanto público. No sé qué piensas de eso.
Sí, creo que tiene toda la razón. Además, en el caso de la poesía, a mí me parece muy, muy feo cuando se dice algo así como que quienes leen poesía son los poetas. Que nos leemos entre nosotros. Que es cierto, es verdad, ¿no? Pero creo que sí que igual debería existir un poco más de voluntad de que la poesía sea accesible, ¿no? Para todo el mundo, porque creo que eso también tiene que ver con cuestiones de que solo llegas un poco a ese nicho, ¿no? A través del interés propio, que es del querer conocer a personas para un poco para nutrir tu escritura y también para posicionarte, ¿no? en un lugar. Yo creo que es importante que nos leamos entre nosotras, es verdad, pero siempre con esa voluntad también, ¿no? de más. Y sí es verdad que siento que hay mucha más preocupación, por ejemplo, ¿no? Cuando estábamos hablando antes de todo el tema de que las voces canarias lleguen fuera y demás, sí que estaba pensando que creo que la cuestión es distinta, ¿no? Cuando pensamos en llegar nosotras mismas o que lleguen nuestras compañeras de generación o nuestras compañeras de aquí de Canarias y demás, ¿no? Que muchas veces sí que esa voluntad, por lo menos para mí, a mí me preocupa en el sentido de que siento que hay muchas voces que se pierden, ¿no? Y creo que nos lo deberíamos plantear así. También es verdad que choca con el tema de la precariedad, pero creo que nos lo debemos plantear más como, vale, que hay un movimiento que es interesante o se están haciendo estas cosas que son interesantes, vamos a llevarlas fuera, ¿no? Y vamos a convertirnos también en agentes de difusión de alguna manera, ¿no? El gran peligro de eso, sobre todo, estaba pensando yo el otro día en ese tema, la construcción del canon, nos interesa más o menos, hay gente que no le interesa nada el canon, como a Bruno, el otro día estábamos hablando de eso, pero sí que es importante, a lo mejor no para nosotros ahora, porque podemos leer a un autor muy menor que tiene 2 libros y ha publicado en editoriales pequeñas, pero pensando más bien en el lector de mañana. Sí. Por ejemplo, claro, la filosofía griega nos queda sobre todo Platón y Aristóteles, la clásica, ¿no? Pero, por ejemplo, de la escuela cínica sabemos muy poco, entonces... ¿Por qué? Porque esos son los autores que se han canonizado, ¿no? Son los que han pasado a la posteridad y los que nos han llegado, ¿no? Con, digamos, una obra más completa. Entonces, ¿cómo se está construyendo el canon ahora, ¿no? Y creo que se construye un poco de una forma tramposa, ¿no? Atendiendo más a elementos económicos de dónde se ha publicado el libro, si pertenece a una gran editorial o al número de lectores que a la calidad literaria del libro. Entonces, claro, yo creo que eso lleva a que muchos, lo que tú dices, muchas pequeñas obras, muchos pequeños autores que publican en pequeñas editoriales, que luego no se reeditan hasta a lo mejor muchos años después de su muerte, pues no lleguen, ¿no? A la mayoría de lectores y cosas de mucha calidad. Y sin embargo, vemos que copan las librerías libros buenos, obras de creación de verdad, pero también mucha porquería, ¿no? Que son puro producto editorial, ¿no? La cuestión del canon siempre me ha parecido súper complicada. Igual que lo que, por ejemplo, hablabas tú del cuerpo, a mí me parece increíble que no se conozca más, por ejemplo, y ojalá se recupere y se lee más a Pino Betancourt, que me parece una de nuestras grandes poetas y quizás la que ha tratado, desde mi punto de vista, con más interés la problemática del cuerpo, incluso de la maternidad, que no está en otros poetas canarios, creo, con esa profundidad. Sí. Es que lo que te decía, ¿no? Que la cuestión del canon me parece súper compleja porque que exista un canon es inevitable. Claro. Es decir, nunca vamos a poder ir contra el canon en el sentido de, vale, derruimos el canon y ya no hay, ¿no? Hay que, supongo que un poco la vía viene por generar un canon responsable, un canon que represente y demás, pero eso es muy, muy difícil porque entra la variable del mercado, ¿no? Claro, un canon inclusivo y es importante por eso, sobre todo a nivel pedagógico, es lo que luego se lee en los institutos, no solo a nivel económico, de prestigio, de cultural, sino, por ejemplo, educativo, ¿no? ¿Qué escritores se leen en los institutos, en la universidad, etcétera, ¿no? Sí. Y también creo que tiene que ver con un poco esa igualdad de oportunidades de la que hablábamos, ¿no? Al final el canon es un poco lo que marca por dónde vas a ir y lo que marca quién va a generar ese interés. Entonces también tiene una acción sobre quién está escribiendo ahora. También es verdad que la cuestión educativa tiene una doble acción, ¿no? Porque el hecho de que es como lo que hablábamos de las islas menores, ¿no? El hecho de que exista visibilidad de autores y autoras de islas menores, al final va a generar que la gente de las islas menores pues pueda salir fuera, ¿no? O fuera en el sentido de que pueda plantearse pues, escribir de otra forma, ¿no? Porque sí es verdad que yo siento que la gente que escribe desde ahí o que empieza a escribir desde ahí, un poco lo que he hablado con autoras y autores jóvenes y tal, sí que tienen como un poco esa idea de, vale, yo no voy a llegar, ¿no? Que creo que es una barrera con la que las personas que empezamos a escribir en las islas menores no nos encontramos tan de frente, a pesar de que nos encontramos en la cuestión de la periferia, ¿no? Sí. Entonces el tema del canon es súper urgente y súper complicado. Creo que se están haciendo muchos esfuerzos
por equilibrarlo, ¿no? Si hubiera habido un canon más inclusivo, pues no habría que hacer tanto esfuerzo por recuperar ahora voces de autora. Por lo menos ahora se está corrigiendo, por ejemplo, el premio Cervantes, pero si ves la nómina, o sea, la normalidad es que premien a un hombre. Sí. Por ejemplo, el otro día estaba repasando la nómina y no tiene Carmen Martín Gaite el premio Cervantes, que me parece increíble, y lo tiene Pepe García Nieto. Entonces, bueno, evidentemente hay mucho machismo también en la literatura. Sí. Por suerte se está corrigiendo y ahora con el premio a Cristina Peri Rossi, hace muy poco a Ida Vitale, pero yo me acuerdo de Idea Vilariño, por ejemplo, que me gustan las dos, pero me parece muy superior y sin embargo nunca tuvo ese premio. Sí. Ojalá siga en esa línea, ¿no?